Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo están? Estamos a la espera de que se conecte el compañero. Les voy recordando a los compañeros que se van conectando que si se corta el vivo, vamos a retomar. Estamos intentando volver vamos a reconectar. Ahí estamos. Hola Rodolfo, buenas tardes. Hola, ¿cómo va, compañero? Un gusto, muy bien. Bueno, te agradecemos tu tiempo, que nos vas a Perfecto. dedicar un ratito para los compañeros de la militancia de la provincia de Entre Ríos. Nos acompañan compañeros de otras provincias, pero esencialmente son compañeros de la provincia de Entre Ríos. Nuestro espacio se denomina Militancia Dialoga y la propuesta es que generar un espacio de debates de idea y de reflexión respecto de nuestra construcción política y la necesidad de tener nuestra militancia activa y que pueda estar al servicio del proyecto nacional. Así que en ese marco agradecemos tu participación y te queremos manifestar también que valoramos mucho tu compromiso con la labor legislativa porque sabemos que le estás poniendo el cuerpo, que le estás poniendo mucha garra a la cuestión y para nosotros era también importante sumar tu voz a este espacio, así que te doy formalmente la bienvenida. Vamos a tener una charla de unos 50 minutos y según lo que medianamente habíamos acordado, la idea era que pudiéramos reflexionar hoy sobre la reforma judicial, que es uno de los temas de coyuntura. Eh, para los compañeros que nos acompañan, recordamos que Rodolfo es abogado, es rionegrino, nacido en la década del 70, así que tiene apenas 50 años. Y bueno, tiene una vasta trayectoria como funcionario público, ha sido concejal, estuviste a cargo de la IGJ, y bueno, y ahora desde hace un tiempo venís cumpliendo el rol de diputado nacional, así que, bueno, formalmente te damos las bienvenidas, se me hizo un poco larga. Buenas noches, Rodolfo, y si querés arrancamos con la charla sobre la reforma judicial. La idea era que iniciáramos el debate analizando el contexto que motiva un poco la presentación de esta reforma judicial, pero además de estar en la plataforma de Alberto, digamos, ¿cuál es el contexto que nos obliga a avanzar en esta línea? Bueno, a ver, hay un contexto eh, coy- de coyuntura, digamos, pero hay otro que tiene que ver con una situación de fondo que se prolonga desde hace muchos años. Yo diría que
la democracia argentina nunca pudo penetrar en el poder judicial a los efectos de democratizarlo, a los efectos de acercar su funcionamiento a la ciudadanía, de optimizar las respuestas. La verdad que el problema de fondo no tiene que ver con, o mejor dicho, uno de los problemas de fondo es, y yo creo que el más importante, porque es el que le interesa a toda la sociedad, es que tenemos una justicia que le da pésimas respuestas, digamos, a la ciudadanía, en cualquier nivel. Llamémosle investigación de delitos de corrupción, investigación de delitos simples, divorcios, cheques rechazados, despidos, lo que sea, digamos. O sea, cualquier juicio en Argentina dura años. Y si vos tenés un buen abogado, tenés unos pesos de más, te matás de risa con la justicia. Entonces, el problema central es ese. Se adicionó un problema gravísimo en los últimos años, fundamentalmente durante la gestión del expresidente Macri, que tiene que ver con la utilización de la justicia para la persecución del adversario político, que podemos hablar un cachito de eso. Pero el contexto, digamos, es, por un lado, esta última, si se quiere, un contexto, una situación coyuntural de los últimos 4 o 5 años, o mejor dicho, en los últimos 4 o 5 años se ha manifestado con total descaro, pero es un problema que se viene arrastrando de antes, que tiene que ver ¿no? con la utilización del Poder Judicial como herramienta política, como dispositivo de disciplinamiento de los opositores, y fundamentalmente con el intento de sacar un obstáculo que para el neoliberalismo es el que hoy está recurriendo al Poder Judicial, así como en los 70 recurrieron a las dictaduras militares en Argentina y en distintos lugares de la región. Bueno, hoy ya no se pueden dar golpe de Estado, no se pueden matar y torturar a 30.000 militantes. Entonces, las herramientas son otras, son un poco más sofisticadas e inclusive no sé si no son más eficaces. Este Poder Judicial, la alianza con el poder mediático, y el neoliberalismo con estas nuevas herramientas se encontró con el obstáculo central, que es una líder popular que efectivamente es el gran inconveniente para el despliegue del programa neoliberal, y en función de eliminar, de sacar del medio a Cristina, que es justamente esa figura, pusieron en marcha esto que vimos durante 4 años, que denominamos lawfare con una palabra en inglés, pero básicamente es la utilización de la justicia. Pero el contexto, no tenemos que olvidarnos que esas cuestiones son de interés de un puñado de argentinos, los que nos gusta la política, los militantes, que estamos, digamos, muy, muy sobreinformados sobre estos temas. Ahora, a la gran mayoría a la gran mayoría de los argentinos y de las argentinas, lo que le interesa de la justicia es lo que hablábamos hace un ratito, que le den respuestas rápidas y que lo traten en un pie de igualdad con los poderosos, y que tenga resoluciones justas, adecuadas a cada conflicto. Bueno, ese es el contexto en el cual se inicia este proceso de reforma. A mí me gusta llamarlo así, es decir, este proyecto que hoy se está discutiendo en el Senado es, para mí, solamente un puntapié inicial, un disparador para un camino de reformas, un proceso largo que va a seguir seguramente con las recomendaciones del Consejo Consultivo que armó Alberto, como para que le dé recomendaciones respecto de distintos temas,
pero que se tienen que prolongar a lo largo del tiempo y que tiene que incluir no solo cambios de leyes, cambios de reglamento, tiene que haber cambios culturales, el cambio de pautas de trabajo, el funcionamiento institucional, ese tipo de cosas son cuestiones muy difíciles de resolver con una ley, son son problemas que deben abordarse a lo largo de tiempos prolongados, de discusiones profundas, tiene que intervenir mucha gente, no solamente los políticos, tiene que intervenir la sociedad entera, de la manera los abogados, por supuesto que también el Poder Judicial. Así que un poco ese es el ámbito en el cual hoy se empieza a discutir este proyecto, ¿no? Claro, sin lugar a duda, el servicio de justicia, como vos decís, es una deuda pendiente que tenemos de la democracia, porque este poder judicial que resuelve en tiempos efímeros los recursos que presentan los grupos económicos, que en un par de días le otorgan recursos favorables, y hay un montón de ciudadanos de a pie que están esperando años y años resoluciones, digamos, es uno de los temas esenciales, digamos, que la justicia así como está no funciona. Pero como vos bien decías, el lawfare, digamos, la persecución política a opositores, que tanto éxito estuvo en Latinoamérica, digamos, y que logró quitar del escenario político a importantes referentes del campo popular, como el caso de Lula, el caso del presidente de Paraguay, digamos, después con Evo. Por suerte, Cristina ha podido cambiar esta situación, pero no se explica esa intervención de la justicia sin la complicidad y sin el rol esencial de los medios de comunicación, que es la otra pata de esta problemática, ¿no? Que es un poder no institucionalizado, que no tiene control democrático y que sin duda ha disciplinado a muchos miembros del Poder Judicial para tomar determinadas decisiones. Vos has sido muy crítico de los medios de comunicación en ese sentido. Y sí, porque claramente no solamente que han sido partícipes de las maniobras, de las ilegalidades que se han cometido a lo largo de estos años, porque en general los medios cumplían una función, no era solamente el de informar, más allá de si era falsa o verdadera una determinada noticia. Lo que hacían era la construcción hicieron o siguen haciendo, digamos, ¿no? La construcción de un sentido, pero además siempre los medios fueron una suerte de presupuesto para que arrancaran investigaciones penales que luego terminaban en las detenciones y en la descalificación y estigmatización de militantes que eran involucrados en esas investigaciones. Entonces, no solamente informaban, sino que además participaban de manera directa en la construcción de todo ese escenario, por un lado. Y por otro lado, lo más grave, desde mi punto de vista, es que eran beneficiarios de estas ilegalidades. Es decir, no solamente el beneficiario fue Mauricio Macri o el partido de gobierno en estos 4 años que pasaron, sino los medios de comunicación y fundamentalmente 2 o 3 medios, en particular Clarín y La Nación, eran beneficiarios directos de esto por distintas razones, porque obviamente había una alianza, una sociedad económica con el gobierno, entre otras cosas, y además también había una cuestión, por ejemplo, en el caso de La Nación, había una cuestión ideológica muy marcada. A mí me tocó, digamos, verlo en vivo y en directo en el Consejo de la Magistratura, cuando fui consejero,
las denuncias contra muchos jueces arrancaban en La Nación, en una suerte digamos, se diseñaban conjuntamente entre La Nación, un grupo de abogados que acá son muy conocidos porque son, digamos, porque reivindican el terrorismo de Estado y que tienen mucho poder, son los representantes de los grandes estudios, obviamente con todo el poder económico detrás, y ellos eran los que armaban las denuncias contra los jueces, que después en los mismos diarios eran amplificadas para, digamos, no solamente para tenerlos disciplinados en cuanto a posibles investigaciones que pudieran afectar al macrismo, sino para apurarse en la imputación o en la persecución a los dirigentes de nuestro gobierno. Entonces, no hay posibilidad de separar a los medios del Poder Judicial, digamos, en este tema, ¿no? En la persecución política, en lo que denominamos lawfare, hay algo indisoluble, que son los medios, la política y los servicios de inteligencia y el Poder Judicial. Todo formó parte de un mismo dispositivo que durante 4 años funcionó de manera muy aceitada. Muy, muy aceitada. Y que encontraba en la mesa judicial el andamiaje organizacional para generar todas las actividades espurias, las escuchas, el espionaje, la construcción de pruebas, ¿no? Toda esa Claro, lamentable actividad. Exacto. La mesa judicial era un ámbito, desde el punto de vista institucional, clandestino, digamos, porque era un lugar donde se tomaban decisiones de esta naturaleza, ¿no? Quién iba preso, quién no, a quién se le armaba una causa, a quién había que escrachar en los medios. La mesa judicial centralizaba la información, que venía tanto de la AFI como del Poder Judicial, y operaba en los medios, y operaba en la justicia. Y hoy vemos que está cada vez más clara la existencia de la mesa judicial, a pesar de que intentan relativizar y quitarle importancia diciendo que era un ámbito de trabajo en donde se analizaban jueces y demás. Mentira, fue el lugar en donde se digitaban las persecuciones, las extorsiones, que no solamente, y acá me parece que hay que tener muy claro algo, acá no solo el lawfare, la persecución judicial, estos dispositivos de disciplinamiento de la política, por supuesto que tenían como intención mediata el fortalecimiento del gobierno, de la propuesta política de la derecha, pero el objetivo central de todo esto, del lawfare, de la intención de eliminar a Cristina, el objetivo central siempre fue económico, siempre fueron sus negocios. O sea, acá pusieron en marcha todo esto para saquear el país de manera planificada, para sacarle todos los recursos, para, digamos, hacer todos los negocios que había que hacer. Justamente Cristina, su fuerza política, era el obstáculo que tenían para avanzar en ese sentido. Hay mucha especulación respecto de los objetivos del lawfare, pero tengan en claro y no tengan ninguna duda, la principal motivación de esta gente era los negocios, el saqueo del Estado argentino, la colonización total de cada una de los organismos y de las oficinas de la administración pública por parte de los representantes del sector privado. Ese fue el objetivo central, y para eso pusieron en marcha todo este macabro plan.
Tal cual. Que entre otras cosas implicó el desmantelamiento de todos los organismos de control y de todos los mecanismos institucionales de contralor, justamente para avanzar en esa línea, digamos. ¿Vos tenés expectativa que la causa judicial contra la mesa judicial pueda avanzar? ¿Que se pueda lograr algún tipo de condena? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Tengo expectativas. Hay un montón de inconvenientes, de obstáculos. De hecho, estamos cuestionando, acabamos de denunciar ante el Consejo de la Magistratura al camarista Martín Irurzun, que resolvió que la causa de la mesa judicial salga del juzgado donde estaba para ir a otro juzgado que está a cargo de una jueza nueva que puso el macrismo el año pasado, que la doctora Capuchetti, y que claramente es una jueza que fue elegida por la mesa judicial, digamos, para ocupar ese lugar. De manera que estamos planteando el apartamiento, que tiene que excusarse la jueza. Pero creo que puede llegar a avanzar. Acá hay que tener en claro, hay que tener en cuenta que los elementos más importantes que pueden aportarse a esa causa para que pueda progresar tienen que ver con las propias víctimas de la mesa judicial. Y las víctimas, en su mayoría, más allá de que las víctimas, hay un grupo de víctimas que tiene que ver con la política, presos políticos, procesados y demás, hay otro grupo que son los jueces y fiscales amenazados, perseguidos, Claro. espiados, investigados. Y si esas personas no se presentan en la causa para impulsar la investigación, para controlarla, bueno, se va a tornar difícil que la causa avance. Por eso hay que apelar al compromiso republicano, digamos, de jueces y fiscales víctimas, y también hay que evaluar desde un punto de vista, si se quiere, táctico, la presentación del otro sector de víctimas, ¿no? De quienes fueron detenidos ilegalmente. Pero si sorteamos estos inconvenientes, creo que puede llegar a avanzar la causa. Muy difícil, sigue siendo muy difícil porque son cuestiones que dependen de pruebas, digamos, que no es fácil de obtener, pero soy optimista, sí. Sí, sí. Bueno, Ana Figueroa, la jueza, de alguna forma ha dejado entrever, digamos, la situación que ha padecido de presiones claras, digamos. No sé si ya se materializó judicialmente, pero también, obviamente, necesitamos poder acreditar todos los extremos que se denuncian, digamos. Eso, sin duda, siempre te he escuchado decir a vos que para no repetir experiencia del macrismo, digamos, lo deseable es avanzar en causas judiciales sobre paso firme y sobre pruebas donde los acusados puedan tener todo el derecho de defensa que le han negado a muchos de nuestros compañeros, digamos. Porque todavía hay gente que discute que en la Argentina hubo y hay presos políticos, por ejemplo. Claro, es fundamental que las causas en las que se investiga la corrupción macrista sean abordadas de una manera totalmente distinta a la que a la forma en que se nos investigó a nosotros o a los compañeros funcionarios de nuestro gobierno. Porque yo no quiero que pase lo que va a pasar con las causas contra los compañeros. Se van a ir cayendo de a una. Hoy salió la novedad de que en la causa del memorándum con Irán, gran invento, fue citado a declarar el ex titular de Interpol. ¿Te acordás que sí, no lo quería citar Irurzun, no lo quería citar Bonadío? Claro, porque venía con los argumentos para sepultar esta investigación absurda. La causa de
del dólar futuro hace una semana conocimos un peritaje en donde se estableció que no había habido ningún perjuicio para el Estado Nacional en esa operatoria, con lo cual también se va a caer. Obviamente que no arrancan los juicios orales en estas causas porque el papelón va a ser gigantesco, entonces están tratando de ver cómo con estos elementos evitan ese escarnio público. Claro, Lo porque mismo va a pasar con cuadernos, lo mismo va a pasar con cada una de las investigaciones que fueron avanzando de manera absolutamente ilegal, violando todas las garantías, violando las reglas más elementales de un juicio penal. Entonces, como yo no quiero, no tenemos que buscar que al macrismo se lo investigue y que pase lo mismo que pasamos nosotros. Yo quiero que al macrismo se lo investigue con todas las de la ley, que tengan las más amplias posibilidades de defensa y que se los condene en un juicio justo y sin que no tenga ningún cuestionamiento. Para eso hay que claro. respetar absolutamente todo, nos guste o no nos guste. A mí, por supuesto que me encantaría que dentro de poco lo condenen a Macri, lo manden en cana y qué sé yo, pero A ver si restablecemos la conexión con el compañero. Se le ha cortado la conexión, vamos a ver si reconectamos ahí. Veníamos fantástico. Algunos de los comentarios que vienen haciendo los compañeros los vamos a ir replicando a medida que podamos, les pedimos un poco de paciencia, vamos tomando nota y a medida que podamos vamos a ir incorporando las preguntas al compañero Rodo. Debe haber tenido un problema con internet. Aprovechamos este tiempo y agradecemos a los compañeros de Río Negro, de La Plata, que nos están acompañando, de toda la provincia de Entre Ríos, de Buenos Aires. La Matanza, dice la compañera. Villa Constitución, un gustazo. Laura de La Plata. María Esther de Rosario, gracias por acompañarnos también. Banfield, muy bien. Hay dos posibilidades, o se le cortó internet o se quedó sin batería. ...25 de mayo de La Pampa, muy bien, qué gustazo. Villa Constitución,
Muy bien. Beto. Al compañero Waldemar Checo también saludamos. Esperamos un ratito más, a ver si se puede conectar. Ramos Mejía, muy bien. Qué macana. Ahí volvió. Bien. Ahí estamos, Rodo. Sí. Sí, tengo algún problema acá estoy en el Congreso, en mi oficina de la Cámara y Bien. no hay mucha conectividad, el Wi-Fi es malo, pero bueno, intentaremos seguir. Está bien. Bueno, mientras se cortó, hay un eco ahí, vos tenés prendido algún otro dispositivo. ¿Cómo? A ver. Si vos tenías otro dispositivo. Sí. Porque va a salir el eco y no te van a entender los compañeros. ¿Y ahí? A ver. ¿Me escuchás ahí mejor o no? Sí, ahí te escucho bien. Ok. Lo que sale es el eco de mi voz. Por algún otro baffle que tenés ahí o algo. Pero bueno, A ver, trato de hablar poco yo y los compañeros te quieren escuchar a vos. Me voy a otro lado, a ver acá. Ahí el compañero Rogelio pregunta si internet es muy Clarín. Vos sabés que no. De Pierri es, me parece. ¿Te acordás? De Alberto Pierri, es el dueño de acá de un cable y tiene una telefonía también, pero sí, hasta hace poco era de Clarín. Perfecto. Bueno, mientras se cortó, recibimos saludos de La Pampa, de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Río Negro, de toda la provincia de Entre Ríos, que estaban muy contentos con tu intervención. Cuando veníamos por la charla, vos decías que los medios de comunicación aportan a determinada construcción de sentido. Y una de las preocupaciones que tenemos es que el sentido de culpabilidad respecto de Cristina o de cualquier otro compañero, más allá de lo que decida la justicia. A ver, ¿cómo? Vos decías hoy que los medios hegemónicos aportan a la construcción de sentido respecto, más allá del resultado de las causas judiciales, la culpabilidad de muchos de nuestros compañeros, digamos, de referente de nuestro espacio. Es decir, aunque no la condenen a Cristina, los medios de comunicación han construido sentido en el sentido de que se robó todo, que su enriquecimiento Sí. es injustificado. Entonces, ¿cómo crees vos que es la forma más eficiente de poder trabajar ese cambio cultural? No, esto es una
disputa, te diría, no te quiero decir a largo plazo, pero no sé si no es eterna. Es básicamente una de las grandes misiones de nuestra militancia. Me parece que el poder que tienen, y cada vez más, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, los medios de comunicación y sobre todo los grandes pulpos mediáticos, digamos, ¿no? Eh, no se lo puede, digamos, erradicar de un día para el otro, no es fácil, hay mucha, digamos, mucha densidad en esta batalla. Entonces, se puede, por supuesto, se puede de alguna manera limitar los efectos nocivos que tiene esto a través de la legislación. La ley de medios fue un intento, digamos, ¿no?, de desmonopolización de la palabra, pero no alcanza con eso, y tampoco tenemos que pensar, ser tan ingenuos de pensar que esto se gana, se resuelve ganando elecciones. Ya vimos que evidentemente no es así. Entonces me parece que lo que hay que tener es la conciencia, por lo pronto la conciencia de saber que es una batalla muy larga, que no se gana, en el próximo enfrentamiento o en una elección, sino que esto es una cuestión de generaciones. Y creo que también pasa por ahí, me parece, lo maravilloso de esta disputa, por lo menos desde la perspectiva de la militancia popular. Entonces, por supuesto que tampoco estoy planteando que es una batalla perdida, digo que es una discusión muy larga. Por lo pronto, Clarín tiene, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Clarín tiene cada vez más poder, ¿no?, porque en términos de concentración de medios es un pulpo enorme, y encima ahora el macrismo le entregó Telecom. Ahora tiene cada vez más poder, tiene cada vez más dinero, pero también tiene cada vez más desprestigio. Cada vez más gente sabe que Clarín habla desde un lugar de interés, que no está defendiendo la libertad de prensa, o que no tiene intenciones de, digamos, de proteger los derechos de las mayorías. Hay una conciencia bastante extendida en la población de lo que significa Clarín, y me parece que eso no es menor, más allá de que todavía tengan la capacidad, por ejemplo, de generar una marcha como la del 17 de agosto, la última, ¿no es cierto? O sea, entonces yo creo que hay que mirar, hay que tener una mirada amplia de lo que está ocurriendo. Y paciente. Exacto. La militancia, una de las características tiene que ser la paciencia. No se conquistan derechos, ni se generan avances de un día para el otro, por un chasquido de dedos o por arte de magia. Esto es esfuerzo, trabajo, conciencia política de un pueblo, y nosotros estamos en ese camino. Somos una nación joven y tenemos un movimiento nacional que de alguna manera encabeza el peronismo, que es muy fuerte, que tiene una mística que no la tiene nadie, creo, en el mundo, y me parece que esos son activos estratégicos que tiene la sociedad argentina, con los cuales se va a poder
defender y va a poder seguir generando avances, por más que claramente siempre vamos a tener dificultades, va a haber retrocesos sin ninguna duda, porque también vamos a perder elecciones. Entonces, creo que hay que tener conciencia de que se trata de un escenario complejo, que no se resuelve con una ley, y ni con un gobierno, ni ganando una o dos elecciones. Esto es prácticamente una disputa, como decía, eterna que vamos a tener. Y una disputa de construcción de sentido, digamos. Hay un compañero, Rogelio, decía cuáles deberían ser los principales desafíos de la militancia. Y de alguna forma contrarrestar la información de los medios de comunicación y estar en cada barrio, en cada ONG, en cada institución y tratar de llevar nuestro mensaje, digamos, y cuál es nuestra prédica, en términos ideológicos, de cuál es el modelo de país que queremos. Básicamente entiendo que pasa por ahí. Y sí, a ver, acá hay que tener noción de nuestros límites. Ustedes en Gualeguaychú, o nosotros acá en el conurbano, o en cualquier lugar del país, los militantes, para trabajar un barrio, o menos de un barrio, un sábado a la mañana vamos a recorrer 3 manzanas. 3 manzanas de determinado lugar en un barrio determinado, de un pueblo, de una ciudad, en cualquier lugar del país. Para recorrer esas 3 manzanas, nosotros los militantes nos juntamos durante la semana, planificamos la actividad, juntamos 20 o 30 compañeros y ese sábado a la mañana empezamos a caminar el lugar. Y bueno, ponele que con suerte peinemos las 3 manzanas, ¿no? Con esfuerzo y con tiempo y todo ese sábado, y peinamos las 3 manzanas y cumplimos el objetivo de llevarle una información, un folleto, lo que sea. Para nosotros eso es un esfuerzo muy grande, porque todos tenemos familia, todos tenemos trabajo, obligaciones, y ellos tienen un televisor en cada una de las casas de esas 3 manzanas, que a nosotros nos costó una semana organizarnos para abordarlas, para diseñar la actividad y demás. Y ellos tienen 24 horas del día un televisor prendido en cada una de esas casas. Y la verdad que supongo que muy pocas de esas casas tienen el canal, la sintonía en programas que hablen de política, que hablen de la vida pública, que no está mal, digamos, se tienen que divertir, o ponen, qué sé yo, un canal de noticias que ya sabemos cuál, porque hasta la costumbre ya de poner ese tipo de cosas. Entonces, yo no digo, es una batalla desigual, pero nosotros no tenemos otras herramientas que las que dijiste vos, o sea, la palabra, la convicción, nuestras ideas, y es lo que tenemos que difundir, tenemos que convencer, tenemos que persuadir, y sabiendo que ellos siempre van a tener una ventaja muy importante con ese militante escondido que tiene todas las casas de Argentina, que es el aparato de televisión. La caja boba, dicen algunos. La caja boba. La caja boba. Sí, que además lo manejan 3 o 4 grupos económicos, digamos, o sea, todo no pensemos que hay una desconcentración, ¿no? Son 3 o 4 grupos económicos que tienen todos los canales de televisión, y cualquiera son todos más o menos del mismo palo ideológico. Entonces, a nosotros no nos queda otra, y siempre fue así, y va a ser así.
mientras lo tengamos claro, creo que vamos a andar bien. Si nosotros pensamos que se acaba, que se termina, que en base a qué sé yo, a ganar elecciones, estos tipos se van a ir, como decía, por arte de magia no ocurren las cosas. Pero ya teniendo en claro y con plena conciencia de estas limitaciones, me parece que ya son pasos muy grandes que podemos dar. Tal cual. Eso es útil para analizar y tener los pies sobre la tierra en el sentido de saber hasta dónde se puede avanzar, digamos, claro, del Estado, porque no siempre la correlación de fuerza da para tomar determinadas decisiones. También, por supuesto. Hay veces, yo creo que también hay veces que la correlación de fuerza no da, pero se puede avanzar igual, se puede ser, digamos, se pueden generar transformaciones, aun cuando la correlación de fuerzas no da. Pero tenemos que saber que tenemos que evaluar todo, digamos, ¿no? Y además hay un tema que creo que me parece determinante para la militancia y demás. Nosotros, o por lo menos yo siento que hay un liderazgo indiscutido, que además tiene una claridad, digamos, que no la tiene ningún otro dirigente, o que tienen muy pocos dirigentes. Entonces, cuando vos tenés una conducción como la de Cristina, me parece que eso también genera ¿no? una sensación de que las cosas se pueden lograr. Y no solo porque somos peronistas necesitamos esa conducción. Para nosotros, porque ha habido épocas de nuestra vida política que no hemos tenido ese nivel de conducción, más allá de, qué sé yo, en la época del expresidente Menem, claramente era el líder del peronismo, pero no conducía al movimiento nacional, la militancia no se sentía para nada arropada con esa figura. Saco, digamos, las opiniones que podemos tener del gobierno, de Menem o lo que fuera, digo en términos de figura política, ¿no? Y tener una figura como Cristina, me parece que ordena muchas cosas, sobre todo por lo menos en mi mirada. Yo no me puedo permitir tenerle miedo a la derecha, tenerle miedo a los medios de comunicación, por más poderosos que sea, cuando mi jefa, mi líder, mi conductora, no les tiene miedo. Entonces, por eso digo que es ordenador un liderazgo como el de ella, y creo que fuimos bendecidos, nuestra generación ha sido bendecida por ser contemporáneos de Néstor y Cristina, de ver cómo la política volvía a ser nuevamente lo que nunca tuvo que dejar, ¿no es cierto? O sea, volvió a ser el centro del proceso de transformación. Entonces, con todas estas limitaciones, tenemos muchas limitaciones, tenemos muchos condicionamientos, pero también tenemos un capital inmenso, que es el liderazgo, que es la militancia, que es una historia de nuestra fuerza y de nuestro movimiento, porque también incluyo no solamente al peronismo, sino incluyo otras expresiones políticas, que en Argentina siempre han, me parece, estado a la altura de las circunstancias. Está bien. ¿Vos ves que los gobernadores, digamos que los representantes del peronismo a nivel nacional están respaldando este proyecto nacional que hoy encabeza Alberto, que están poniendo el cuerpo, están comprometidos? Porque con esto de que la derecha un poco ha ganado la calle, y está claro que es una agenda
más impuesta por los medios que por la oposición. Pero hay como un miedo en la militancia de haber perdido la calle, digamos, de que por ahí las referencias provinciales no tengan posicionamientos más categóricos en favor de la labor que viene llevando adelante Alberto. A ver, no, yo creo que sí, que hay un acompañamiento firme. Llevamos pocos meses de gobierno, también hay gobernadores que supongo que están viendo y están también analizando, ¿no?, regularmente cómo se van sucediendo las cosas. Por supuesto que debe haber un nivel de preocupación muy alto en función de la crisis que estamos atravesando, agravada por la pandemia, pero yo creo que hay un acompañamiento político en general de los gobernadores. Me hubiese gustado, pero bueno, entiendo también entiendo que yo no tengo que pagar sueldos a fin de mes, digamos, entonces, pero me hubiese gustado que hubiésemos tenido un bloque de gobernadores más monolítico a la hora de plantarnos frente a Macri y compañía, pero no puedo tampoco ponerme los pantalones de gente que administra una provincia, que tiene que pagar sueldos, que muchas veces era extorsionada por el gobierno central, pero más allá de esa cuestión de los 4 años pasados, lo cierto es que sí veo el acompañamiento político. Alberto, veo una mirada, me parece lúcida, de la mayoría de los gobernadores en términos de que esta es la salida, independientemente de las dificultades que estemos atravesando y de que uno le pueda gustar más o menos la forma en que Alberto lleva adelante la gestión. A algunos les gustará que va muy lento, otros dirán no avanza contra tal lugar. Yo creo que se está haciendo lo que se puede dentro de la complejidad de la situación, y también tenemos que aprender a sacarnos digamos, el chip de Cristina presidenta, digamos, ¿no? Porque es como que automáticamente cada reacción, cada medida la buscamos en una comparación con gobiernos de Néstor y Cristina, lo cual es improcedente, son momentos distintos, no creo que se puedan comparar. Ahora, el tema de la calle. La militancia tiene que entender que hoy nuestra responsabilidad pasa por cuidar al otro, por tratar de que la pandemia no se dispare, por acompañar las medidas sanitarias, tanto cumpliendo con el confinamiento, con no salir, con todas las medidas de cuidado, como también en este tipo de instancias, en las charlas, en las discusiones políticas, se tiene que planificar también digamos, de la comunicación a la sociedad, a nuestros barrios, a nuestros vecinos, digamos, en todo lo que tenga que ver con la pandemia, con la crisis sanitaria. Ganar la calle no es solamente movilizar, y hacer un acto multitudinario. Ganar la calle es estar presente militando, es estar presente donde lo necesitan nuestros vecinos, en donde lo necesita una familia, convenciendo a la gente, esto que hablábamos hace un rato. No nos volvamos locos con las movilizaciones, porque tarde o temprano vamos a reventar las plazas de vuelta cuando esto haya pasado, cuando esté la vacuna o cuando haya terminado esta pesadilla. Y vamos, digamos, a mí no me molesta
que salga a la calle la derecha, porque aparte estoy absolutamente convencido y confiado de que somos mucho más. Y en este momento nosotros no tenemos que pensar en cómo confrontar o cómo discutirle o pelearle la calle a la derecha, sino en cómo cuidar a nuestros compatriotas y cómo cuidarnos nosotros. Eso es lo más importante, que también significa ganar la calle, digamos, en términos políticos, me parece que también pasa por ahí. Sin duda, tal cual. Ya habrá tiempo para expresarnos públicamente, digamos, y volver a recuperar esa cuestión. Nos están quedando 3 minutos de este vivo porque el problema de Instagram es que se corta. Yo lo que te propongo es que si se corta, que nos volvamos a reconectar para hablar específicamente unos 15-20 minutos de la reforma judicial, que es un poco el tema que nos había abocado ahora. Pero si querés lo introducimos al tema diciendo de que en principio la reforma judicial es un intento de empezar a transitar ese proceso de repensar un sistema de justicia que esté más al servicio de la gente y menos al servicio de las corporaciones. Básicamente como marco teórico de la reforma judicial lo podremos ubicar así. Sí, claramente. Este proyecto de ahora tiene que ver con una reorganización de la justicia. Por ahí no ataca o no aborda de manera directa los grandes problemas que tienen que ver con la falta de respuesta, la respuesta lenta, la falta de capacitación, falta de tecnología, todo eso, pero hay cuestiones básicas, presupuestos mínimos que había que modificar y que establecer. Entre ellos la reforma, por ejemplo, de Comodoro Pi, que es un poco lo que les está generando toda esta urticaria, digamos, ¿no? En definitiva están viendo que se quedan sin los jueces que no solamente que fueron sus soldados a la hora de la persecución, sino también los que le garantizan la impunidad en las investigaciones por los actos de corrupción de su gobierno. Pero, a ver, esta reforma este proyecto que se está discutiendo no es una reforma de fondo, pero aborda, digamos, cuestiones que son elementales, que no podían prolongarse más. Que 12 jueces federales de la capital federal tengan el control, la hegemonía, digamos, el monopolio exclusivo de las investigaciones y con eso condicionan al poder político desde hace 30 años, digamos, es una cuestión que no se podía tolerar más. Entonces, esta búsqueda de desconcentrar el poder, de ampliar la cantidad de juzgados, que no solamente va a generar que, digamos, sacarle a 12 personas un poder inmenso, sino que además también va a generar que sea más rápida, deberían ser más rápidos los procedimientos, digamos, ¿no? Porque hay más cantidad va a haber más cantidad de juzgados y va a haber menos cantidad de casos en cada juzgado, justamente porque se dividen en más. Entonces eso debería generar una agilización de los procesos, cosa que en principio pareciera estar encaminados en ese sentido. Por supuesto que también todo depende de las personas. Uno puede tener la mejor ley, el mejor código procesal, pero si tenemos jueces incapaces de llevar adelante en esas condiciones esos procesos, bueno, no va a servir de nada tener la mejor ley. Pero en principio, desde un punto de vista ideal, apunta a eso, ¿no? Digamos, a reorganizar en la capital federal el fuero, y en las provincias también, digamos, sacarle trabajo a los juzgados federales que claro, que en general hay mucho juzgado con mucha competencia, hay que tratar y la verdad que eso es absolutamente
imposible que un juez sepa de penal, de la... Policías en acción, hogar en acción. Ahí va. Vamos. La desconcentración de Comodoro Pi viene a partir de la unificación del fuero penal económico con el federal, digamos, básicamente se juntan eso. Sí, en realidad con el Comodoro Pi hoy tiene 12 juzgados. Esos 12 juzgados son los que monopolizan todas las investigaciones contra supuestos delitos de corrupción y demás. Con la fusión del fuero federal con el penal económico va a haber 23 juzgados. Y como cada uno de esos juzgados tiene 2 secretarías, se desdobla, van a pasar a ser 46. Entonces vamos a pasar de 12 juzgados a 46. Que uno puede decir es más presupuesto, pero en realidad básicamente las estructuras ya están, digamos, ya están funcionando, ya tienen un presupuesto asignado, no solamente eventualmente se va a adicionar el sueldo de un juez. Pero exactamente ese es el tema, digamos, de 12 a 46. Pasa. Perfecto. Y en las provincias, por ahí, lo que nos toca a nosotros, nosotros después del gobernador o seguramente antes, los jueces federales en las provincias son casi emperadores, digamos, porque esta instancia de que entienden sobre todo tipo de causa les otorgaba un poder infinito, digamos. Ahora la idea es limitarles a las causas penales. Claro, la idea, en la mayoría de las provincias los juzgados tienen todas las competencias, inclusive hasta la electoral. Tal cual. Entonces, la idea del proyecto es sacarle la competencia penal para, de alguna manera, optimizar la respuesta del judicial al problema. Y que un juez no se tenga que ocupar de estar resolviendo 10.000 jubilaciones, una cuestión de ambiente, la obra social que no le da la prestación a determinado afiliado, un homicidio o un hecho, no sé, un episodio de narcotráfico, todo. Entonces, a la larga no resuelve nada, ni una cosa ni la otra. Se tapan de trabajo y no hay respuestas. Entonces la idea del proyecto es en ese sentido, digamos, quitarle carga de trabajo, flujo de casos a los juzgados tal cual están hoy organizados. De todos modos, la clave, sobre todo en materia penal, la clave para el mejoramiento de la respuesta judicial, para mejorar el funcionamiento del sistema, pasa por la aplicación del código acusatorio, que se llama el código procesal, que Macri suspendió, que Cristina hace sancionar en 2015 y que en diciembre, ni bien asume el expresidente Macri, a través de un decreto de necesidad de urgencia, suspendió ese código que debería estar en vigencia en Argentina por lo menos hace 40 años, pues estamos atrasados de manera absurda con respecto a todo el mundo, y de hecho está atrasado el código con respecto a las provincias, porque la mayoría de las provincias tiene en marcha desde hace tiempo códigos de esta naturaleza, con un montón de problemas, sí, por supuesto, no son fáciles, hay también, es un tema cultural, digamos, de cambiar el chip, de pasar de un sistema escrito a un sistema oral, de un sistema de tomar declaraciones con una máquina a que todo sea oral. O la oralidad.
las provincias en su gran mayoría están todas funcionando con códigos de esta naturaleza. Bueno, Entre Ríos es una de las primeras provincias que impulsó la modificación, digamos, y la verdad que digamos, la solución y sobre todo las garantías para quienes son sometidos a un proceso mejoran sustancialmente. Le comentamos a los compañeros que nos acompañan, digamos que el modelo acusatorio básicamente pone en cabeza al fiscal el proceso de investigación y el juez ocupa un rol de garantizar de que se cumpla el debido proceso y que todas las medidas que el fiscal impulse tengan un control de legalidad, digamos, que vos mucho lo has mencionado por ejemplo, el tema de las escuchas. Exactamente. Pasa a ser un juez de garantía y es muy importante que sacarle el poder ese enorme que tienen hoy los jueces. Los jueces hoy, sobre todo en el Código Federal, digamos, ¿no? En Comodoro Pi, que es básicamente la vidriera de la justicia, injustamente, pero es la vidriera. El juez te investiga, te juzga, te analiza las pruebas, es decir, es el emperador de un proceso, cuando en realidad debería ser un espectador que controla que el fiscal no se exceda y que la defensa tenga derecho a impugnar o cuestionar las medidas o lo que pretenda llevar adelante el fiscal. A mí me parece que es un primer paso para eventualmente después ir perfeccionando ese sistema en el sentido de que los fiscales están más obligados ante la sociedad a rendir cuentas, a informar sobre su actividad. En Estados Unidos y en muchos países, pero en Estados Unidos, que está considerado, ¿no? Ellos mismos se autoperciben, sí, ¿no? Como la gran democracia. Los fiscales, y sobre todo los jefes de fiscales, vendría a ser lo que en Entre Ríos sería un fiscal general, se eligen por el voto popular. Popular. O sea, el fiscal general que después nombra a los fiscales que investigan cada caso, es elegido por el pueblo, y para eso tiene que mostrar un programa, tiene que mostrar eventualmente si está en la gestión, tiene que mostrar qué es lo que hizo durante esos años de resultados. Exactamente, persiguiste a cuál fue tu política criminal. Me parece que es un modelo que nosotros tenemos que ver, analizar, más allá de si es o no viable desde el punto de vista constitucional, pero sacando el tema de la elección popular de fiscales y demás, no hay duda de que el Ministerio Público está en mejores condiciones de responder a la ciudadanía respecto de el funcionamiento del Poder Judicial en general, de los procedimientos, y además me parece que también es una chance que tiene la sociedad de involucrar a los jueces y fiscales en un tema que hoy parece que es una gran preocupación, como es la seguridad, y que resulta que vos ves los medios de comunicación, los únicos culpables de la inseguridad son la policía y el intendente, o eventualmente la policía y el gobernador. Los jueces y fiscales parece que no tuvieran nada que ver, y me parece que algo tienen que ver con esas cuestiones, ¿no es cierto? Sobre todo en lugares acá como el conurbano, por ejemplo, muy poblados. Ahí tiene que haber una respuesta más inmediata y una interacción, digamos, más directa entre sobre todo los fiscales y
y la gente, digamos, ¿no? El barrio que está esperando respuestas, resultados, y me parece que hay, de una vez por todas hay que involucrar a los jueces y fiscales en la solución del problema, que no se hagan los tontos y que no se trata solamente de la comisaría del lugar y del intendente. Sí, la verdad que la pasan muy cómodos, digamos, esta problemática de la inseguridad, la ven pasar por de costadito y no pagan ningún costo político. No pagan costo. Acá en Argentina pagamos costos los políticos todo el tiempo. Hasta los curas están pagando costos, digamos, hoy, ¿no? La pedofilia los ha puesto de vuelta. Los militares, ni hablar, están todos presos los que cometieron genocidio, terrorismo de Estado. Los sindicalistas todo el tiempo son los malos, sucios y feos de esta película. Ahora, los jueces, viste que bueno, ¿por qué? Y volvemos al principio de la conversación. Los jueces son los socios de los medios de comunicación más importantes y por lo tanto los medios los cubren, los encubren, los apañen, los ocultan como grandes responsables de un montón de problemas. Sin duda es el menos democrático de los poderes, digamos, eso está. Lamentable, es una ofensa, pero bueno. Sí. El proyecto de reforma en materia de subrogancia también trae algunas mejoras, sobre todo en el proceso que va a ser más transparente. Sí, a ver, la cuestión de la subrogancia se está cuestionada por la oposición. En realidad la oposición cuestionó todo, pero vamos a algunos aspectos técnicos o, si se quiere, algunas críticas técnicas a la subrogancia. La verdad que son bastante inconsistentes igualmente las críticas, ¿no? ¿Qué es lo que se cuestiona? Digamos, la ley establece que los nuevos juzgados, ¿no? Estamos hablando de que va a haber 46 en total, nuevos juzgados acá en la ciudad de Buenos Aires, en este nuevo fuero. Y que de esos 46 hay 23 nuevos que se crean de cero. Para esos 23 cargos, el proyecto establece un sistema de subrogancia especial hasta tanto terminen los concursos para cubrir con cargos, con jueces efectivos a esos nuevos 23 juzgados. Lo que se está cuestionando es el procedimiento para elegir esos subrogantes. Y la verdad que los argumentos son que la ley actual de subrogancia establece que no se puede cubrir con subrogantes un juzgado que arranca de cero. Un argumento bastante estúpido, porque con ese criterio ninguna ley puede ser modificada, digamos. O sea, hay una ley que prohíbe tal cosa. Y sí, estamos sacando otra ley que modifica eso, que va a ser una ley posterior con todas las, digamos, con el tratamiento constitucional que requiere una ley. Así que no veo ninguna crítica consistente a esta cuestión. Ahora, yo le pregunto a los que cuestionan estos sistemas de subrogancia, que también vean que se trata de ir depurando un engendro que existe en la ciudad de Buenos Aires, que son los denominados jueces nacionales, que son jueces que intervienen en temas estrictamente de la ciudad de Buenos Aires, serían jueces en Entre Ríos. Locales. Serían jueces locales. Sí, mira, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, tenés 3 fueros. Tenés el fuero federal, Comodoro Pi, penal económico, eso que se va a fusionar. Después tenés el fuero local de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El fuero en términos penales, digo, tenés el fuero penal, contravencional y de faltas, y en el medio tenés el fuero nacional.
Por ejemplo, un caso de narcotráfico lo investiga la justicia federal. Un homicidio lo investiga la justicia nacional. Y una amenaza lo investiga la justicia local. La justicia nacional, en definitiva, es lo mismo que la justicia provincial. Por lo tanto, eso tiene que desaparecer, tiene que confundirse, tiene que ser transferida en su totalidad a la ciudad de Buenos Aires. No puede ser que Entre Ríos, Mendoza, Jujuy, cualquier provincia argentina esté bancando un fuero que es nacional, pero que funciona solamente para la ciudad de Buenos Aires. Claro, para los capitalinos. Claro, entonces las subrogancias le sacan jueces a esos fueros, pero también con la intención de ir, digamos, buscando la extinción de este fuero absolutamente absurdo. Pero efectivamente la cuestión de las subrogancias va a ser un tema con el que van a judicializar seguramente la ley. De todos modos, si nosotros, si el oficialismo sacaba el sistema de subrogación que está contemplado en la reforma, las quejas iban a ir por otro lado. Digamos, acá evidentemente hay una posición política de boicotear cualquier iniciativa del gobierno, llámese reforma judicial o lo que sea. Me parece que esa es la posición de los medios de comunicación que hoy son los que conducen la oposición en Argentina. De hecho, se oponían al proyecto de la reforma judicial aún antes de que sea presentado y antes de conocer el contenido. Sí, y además se ponían a discutir sobre una ficción que es la impunidad de alguien, ¿viste? No, porque van a ampliar la corte. Muchachos, discutamos el proyecto concreto, el que está en el Senado, discutamos si van o no van los 46 juzgados federales, si les parece bien los juzgados en las provincias, que dicho sea de paso era un proyecto de Garabano, digamos, o sea, de macrismo, la cuestión de los juzgados federales en las provincias, desdoblar la competencia y demás. Eso formó parte del programa Justicia 2020, que fue lanzado por Garabano. Por Garabano. Entonces, se ponen a discutir, ¿viste? Como si tuvieran la bola de cristal y que van a decir, el Consejo Consultivo va a venir con una recomendación para ampliar la Corte. Y faltan 60 días para que termine su trabajo, no sabemos, dejen trabajar tranquilo, hablemos de lo concreto. Bueno, evidentemente lo que no quieren es hablar de lo concreto porque no tienen argumentos para, digamos, oponerse, mucho menos en un momento en que la enorme mayoría de la sociedad argentina piensa que la justicia funciona de manera pésima. Y que hay que reformarla y que hay que cambiar de raíz un sistema absolutamente decadente. Está claro que hablamos de un poder judicial que ha estado al servicio de los factores de poder y por eso no les interesa que se modifique nada, digamos. Eso tenemos que tener en claro. Así es. Otra cuestión que plantea la reforma es limitar la valoración que tiene la entrevista en el proceso de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Hay un proceso de concurso y oposición que es continuado con una entrevista que muchas veces desvirtuaba el orden de las ternas, digamos. El proyecto propone un poco limitar esa discrecionalidad. Sí, yo creo que eso es un avance importante. A mí me gustaría, después tuvo alguna modificación el despacho, no se eliminó el examen escrito, pero sigue todavía, digamos, en el dictamen la cuestión de la publicidad del acto del examen también oral, y de la limitación de la importancia de la entrevista. Eso sigue. Es todo un tema, el proceso, el trámite de los concursos. Pero
pero me parece que está bien que el proyecto empiece a meter mano un poco en eso. A mí lo que me gustaría es que ese procedimiento que se está discutiendo ahora alcance todos los concursos, y no solamente, porque en principio está previsto para estos juzgados que se están creando por esta reforma. No es una reforma generalizada. Para mí tenemos que avanzar hacia eso. Lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura hoy en materia de concursos es un bochorno. Bueno, hoy estamos un poco mejor, pero lo que ocurrió en 4 años y durante casi toda la vida del Consejo, desde el 98 que empezó a funcionar, es un bochorno, sobre todo por los jueces. Los jueces son, digamos, tienen una gran hipocresía, porque de la boca para afuera o del Consejo para afuera cuestionan que la política se meta en el Poder Judicial, y que esto y que aquello, y resulta que son los tipos que más rosquean, digamos, en el Consejo de la Magistratura. Y los concursos, en función de este intento de acomodar a este o aquel, duran años, cuando deberían durar semanas, digamos, ni siquiera meses. Se puede alcanzar esos estándares, pero volvemos a encontrarnos con la principal resistencia, que son los jueces, que es la corporación judicial. Se les acaba un gran negocio, digamos, si los concursos se generalizan de la manera en que este proyecto lo plantea. Entonces, me parece que eso es una gran discusión. Ojalá que el Consejo Consultivo vea la necesidad de reformar estos aspectos del Consejo de la Magistratura. Sería, creo que, una de las mejores noticias. Algunos de los compañeros manifiestan que por ahí hay cuestiones técnicas que no manejan, pero en 2 líneas, el Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de participar en la designación de los jueces inferiores, que quien aspira a un cargo de juez tiene que cumplir varias etapas, además de acreditar saberes. Había una oportunidad de una entrevista que muchas veces distorsionaba el lugar que finalmente ocupaba en el orden de méritos, entonces hacía que un mal juez, aprovechando la discrecionalidad política, tuviera un alto puntaje en la entrevista y pudiera aspirar a un lugar en ese orden de méritos superior a quien habría acreditado mejores saberes, digamos. Así es. Y en los exámenes escritos, que se mantienen, en un primer momento el proyecto los sacaba, pero ahora digamos, evidentemente hubo ahí alguna negociación, incorporaron de vuelta los exámenes escritos. Los exámenes escritos también son una fuente, digamos, una fuente de sospecha, digamos, porque muchos candidatos, y de hecho me acuerdo un caso muy famoso en Entre Ríos, digamos, o mejor dicho, un concurso para ocupar un lugar en la Justicia Federal de Entre Ríos, ¿no? Que se traficó el examen. ¿No? Bueno, me acuerdo el caso de Entre Ríos, pero hubo miles. Muchos, sí. Todo eso, por eso hay que cambiar el sistema. Bueno, esto es una mejora, no es un cambio, pero es una mejora. Bienvenida sea. Tal cual. En este marco podemos incluir el dúo dinámico de Bruglia y Bertuzzi, digamos, estos impresentables que están resistiendo a capa y espada, pero que bueno, su designación no fue conforme a lo que establece el procedimiento constitucional, ¿no? Exacto, sí, Bruglia y Bertuzzi son dos de los jueces, diría, están entre los 5 jueces más importantes del lawfare en Argentina. Fueron designados a dedo para ocupar 2 lugares en la Cámara de Apelación, en la Cámara Federal de Comodoro Pi, que es la Cámara donde también está Irurzun, digamos, el juez Irurzun, y que es donde se digitó absolutamente todo el lawfare, digamos,
todas las detenciones, los procesamientos, las causas armadas, digamos, tenían su ámbito, su diseño en la Cámara Federal. Diría que Brugli, Bertuzzi, Irurzun, Bonadío eran los tipos más importantes de las tareas sucias, digamos. Tal cual. Brugli y Bertuzzi eran jueces de tribunal oral y pasaron porque se les ocurrió al macrismo y porque se les sobraban votos en el Consejo de la Magistratura, ocupar vacantes en la Cámara. Son cosas totalmente distintas. La Cámara interviene en las cuestiones de primera instancia, el tribunal oral interviene en juicios orales, digamos, cuando la primera instancia ya se agotó. Pero, digamos, son cuestiones técnicas que no tiene mucho sentido ahora ahondar. Lo que sí tienen que tener en claro los compañeros y las compañeras es que son dos personas que fueron puestas a dedo y sin el necesario acuerdo del Senado, que era lo mínimo que se le podía pedir para autorizar ese traslado y esa nueva función que tienen los jueces. Por suerte hubo hubo un cambio en el Consejo de la Magistratura, un cambio de mayorías, tampoco tenemos grandes... Demasiado, no para nada. De hecho, no tenemos mayoría, el voto 7, que es un poco el que quebró la... es el de Graciela Camaño, que no puede decirse que es oficialista. Pero por suerte es más criteriosa y más responsable que los que habían estado antes. Entonces se pudo avanzar en una revisión de estos traslados. Pero vos fijate lo nervioso que están, que no estamos diciendo, o sea, no se está resolviendo echarlos. Se está diciendo que tienen que pasar por el Senado de la Nación, como dice la Constitución, que tienen que tener todos los jueces, digamos, el acuerdo de todos los jueces. O sea, ni siquiera se animan a eso, en este caso Brugli y Bertuzzi. Bueno, por eso terminaron en el amparo y en esta medida cautelar que por suerte hoy ya fue rechazada definitivamente, ¿no? Está clarísimo. Yendo más a la cuestión política, suponiendo que el proyecto avance con media sanción en senadores, donde claramente por ahí nuestra correlación de fuerzas es más positiva. ¿Cómo ves el escenario en la Cámara de Diputados? Mirá, yo tengo plena confianza en Máximo como nuestro presidente de bloque y en Sergio Massa como el presidente de la Cámara para seguir llevando adelante el diálogo, la negociación con los bloques opositores, no solamente para trabajar el proyecto de reforma judicial, sino también para digamos, darle a diputados un marco de funcionamiento acorde al momento. Nunca nos sobraron votos desde, digamos, la nueva conformación. Nunca, siempre tuvimos que recurrir a otros bloques que nos acompañen. Así que no veo que vaya a ser distinto, y por más que haya algunos que hoy estén cacareando de que no tienen los votos y no sé qué, me parece que hay que trabajar, hay que discutirlo acá y yo en ese sentido soy totalmente optimista, digamos, de que va a salir. Lo que sí soy, si querés, pesimista,
es en la judicialización. Eso sí, esta ley la van a judicializar, van a hacer lo imposible para obstaculizar su implementación. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, o sea, tampoco tiene que sorprendernos. No, pasó con la ley de medios. Pasó con la ley de medios, pasó con un montón de situaciones. Lo que tenemos que tener es claro que va a pasar eso y elaborar una estrategia que no me corresponde a mí, digamos, o sea, es básicamente una estrategia del gobierno. Pero me parece que de acá de diputados va a salir, como también va a salir lo que se llama el impuesto a la riqueza, que en el fondo, digamos, es un aporte solidario de grandes fortunas, no sé cómo se llama, también va a salir. Yo en eso, la verdad que estoy... Está bueno que lo menciones porque hay muchos compañeros en todo el país que estaban un poco con miedo de que no se avanzara, digamos, que eso que fue un anuncio, como que veían que por ahí se iba disipando en el tiempo, y bueno, no se puede hacer todo a la vez, pero la convicción del gobierno es avanzar en estas cuestiones, que pongan un poco más de justicia sobre quiénes tienen que financiar la salida de esta situación sanitaria. Sí, sí, entiendo la ansiedad y en muchos casos por ahí los compañeros y compañeras se ponen un poco nerviosos, pero tienen que entender que tampoco es un momento sencillo para todas estas cosas. La oposición es feroz, no es que se opone, directamente no quiere discutir absolutamente nada, no quiere ni siquiera que pongamos sobre la mesa los temas tan importantes. Entonces, no es fácil, pero el compromiso está y quédense tranquilos que vamos a avanzar en esos proyectos, como también seguramente vamos a avanzar en otras iniciativas que tienen que ver con mejorar un poco la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Excelente. Bueno, de alguna forma, de las referencias que el proyecto nacional tiene, digamos, sin duda vos sos uno de los que más visceralmente por ahí lo expresa, digamos, apasionadamente. Muchos nos sentimos identificados con tu estilo porque sos de poner el cuerpo y ir al choque, digamos. Bueno, algunos compañeros tienen otro estilo, pero en la suma de esas identidades y formas de ser seguramente encontraremos el derrotero. Rodo, yo te agradezco el tiempo. Finalmente, para cerrar, te pediría, tenemos compañeros de todo el país, de muchas provincias que nos están mirando, que le dejes un mensaje a ellos, que por dónde pasa este próximo tiempo por venir, digamos, qué es lo que necesita el proyecto nacional que ellos hagan, y alguna apreciación personal tuya respecto a la militancia y del peronismo. Bueno, primero quiero decirle a todos los compañeros que no son de Entre Ríos, los que son de Entre Ríos, por ahí no son de Gualeguaychú, que podemos ponernos de acuerdo para cada tanto hacer estas charlas, de llegar a otros lugares. A mí me gusta mucho estar en contacto directo, sin la distorsión de los grandes medios, por eso hablo mucho con radios comunitarias, con radios de pueblo y trato de hacer estos encuentros. Así que pónganse en contacto a través de mis redes, o también vos podés darle algunos teléfonos con los cuales te comunicaste. En segundo lugar, quiero transmitirle, me parece que lo más por ahí relevante que podría decir hoy en términos de militancia tiene que ver con algo que tampoco es novedad, pero nosotros tenemos
como dijimos hoy, la bendición de tener a Cristina conduciendo nuestro proyecto, nuestro movimiento. Hay que estar atento a ella siempre, hay que seguirla, hay que escucharla, hay que leerla. Volvamos a mirar cada tanto algunos discursos, por ejemplo, el discurso del 9 de diciembre del 2015, en la plaza, esa plaza que desbordaba de gente cuando se fue. Ese discurso hay que repasarlo cada vez que uno pueda. Y me parece que hoy, en plena pandemia, una de las obligaciones, creo que tenemos dos obligaciones centrales. Acompañar al gobierno en la política de cuidado de nuestra gente, respetando las medidas sanitarias, convenciendo, persuadiendo a la gente de que lo más importante es la salud, es la vida y hay que preservarlo. Y aprovechar este momento de introspección, si se quiere, de quedarnos en nuestra casa para perfeccionar algunas instancias de formación política a través de las reuniones por Zoom y demás. Yo creo que eso hoy se puede hacer, digamos, me parece que son cuestiones que nos van a servir mucho una vez que esto haya pasado y volvamos a salir a la calle, volvamos a militar en los barrios como hacíamos hasta hace 4 o 5 meses. Y finalmente quiero enviar un mensaje de esperanza. Yo soy muy optimista. Todo indica que el año que viene va a haber un rebote en términos de actividad económica muy importante. Está bien que estamos en el último de los subsuelos por el macrismo y por la pandemia, pero el año que viene va a ser un año me parece, de cierta bonanza. Tengo mucha confianza en algunas figuras del gobierno, en el área económica sobre todo, que pueden poner a la Argentina en la senda nuevamente del crecimiento. Y el año que viene tenemos elecciones. Creo que las elecciones se van a dar en un marco en donde el país va a estar creciendo y por lo tanto creo que tenemos muchas chances de ganar. Por eso hay que afinar en estos momentos en nuestra casa, hay que afinar esto, la formación, la puntería política, como para salir con todo el año que viene, porque el año que viene se juegan muchas cosas. Ellos no esperaron ni 5 meses para intentar desestabilizar, digamos, el gobierno. Entonces, imagínense si consiguen un triunfo en las elecciones de medio término. Cosa que no lo veo para nada posible, pero preparémonos para el año que viene, para militar con alegría la campaña, porque creo que va a ser el año del despegue argentino y creo que de la consolidación de una coalición electoral que a mí la verdad me gusta mucho. Yo creo que para un cristinista puro y duro como yo, y como tantos otros, pero digo, yo en este caso estoy hablando de mí, a mí me gusta mucho lo que, por ejemplo, están haciendo políticamente Máximo y Massa. Me parece que es un eje político muy potente, de mucha claridad. Digo, para no hablar solamente de Alberto, del gobierno, más allá de que obviamente la centralidad pasa por ahí, pero la verdad que hay muchos elementos que me llevan a tener
un optimismo muy importante de cara al año que viene, en términos de mejorarle la situación a un montón de gente que está hoy en la lona, que está muy angustiada, que la está pasando realmente muy mal, y también en términos electorales, porque no nos tenemos que engañar. Con las elecciones no resolvemos los problemas, no acabamos con los medios de comunicación, como decíamos hoy, pero perdiendo las elecciones ocurre lo que pasó en 4 años. Hay un retroceso notable, hay millones de personas que se van a cagar de hambre, van a ir de vuelta los compañeros a la cárcel por ilegalidades y demás, y no tenemos que permitir de vuelta eso. Ya aprendimos la lección y estamos en condiciones de superarlo, así que ese es un poco el mensaje que quiero llevarle a los compañeros y a las compañeras de todos lados. Fantástico, Rodi. Muy bueno tus palabras. Te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido muy generoso. Agradecemos tu compromiso con la militancia, sabemos que sos siempre constructor de cercanía. Así que no tengo duda que lo vamos a renovar este contacto, que vamos a seguir recorriendo camino con los compañeros a lo largo del país. Y por el motivo de la charla, ojalá que en poco tiempo tengamos un poder judicial al servicio de la patria y no de las corporaciones. Bueno, compañero, el agradecido soy yo. Gracias por pensar en mí, pensar que les puedo hacer un aporte. Y agradezco a todos los compañeros y las compañeras que me escriben acá mensajes. Son muchos, así que sí. No quiero nombrar a uno, que me voy a olvidar de otros, pero les agradezco el cariño, el afecto y estoy a disposición. Estamos en contacto y ojalá pase pronto esto, así por ahí nos podemos encontrarnos por allá. Tengo amigos, Juancho Juz, un gran amigo mío que compartió la Cámara y ahora es diputado provincial, siempre me invita. Así que estoy ansioso porque termine esta pandemia como para empezar a recorrer por ahí algunos lugares desde donde siempre me invitan y siempre tienen ganas de escucharme. Así que bueno, te mando un abrazo grande, gracias por la charla y hasta siempre. Un abrazo, Ro, que andes muy bien. Una compañera de Canadá, y también Raquel nos saluda, que está siguiendo, seguramente. Podría ser el primer viaje después de la pandemia a Canadá. Bueno, y el segundo ya nos fijamos para Gualeguaychú, ojalá de las condiciones que podamos tener acá. Un abrazo grande, fraterno. Que sigas muy bien y mucho éxito en tu gestión y fuerza a los compañeros del bloque. Muchas gracias. Chao, compañero. Abrazo, compañero. Abrazo.